Bueno, y sí, ya estamos, buscando tomar contacto con quien es nuestro invitado telefónico para en esta última parte del programa hacer referencia a otra figura importante, muy importante en la política argentina, como es el caso de Leandro N., el famoso N., Leandro N. Alem. Figura importante no solo en lo que es la vida, el nacimiento, el origen de la Unión Cívica Radical, sino de la vida de los argentinos. Y para que podamos evocar la figura de Leandro Alem, hemos invitado a una figura muy conocida, respetada, dirigente, respetado y conocido del radicalismo de Salta, como es el doctor Luis Lucho Zabaleta. Ya está en línea, le doy la bienvenida y le agradezco a mi amigo, el doctor Zabaleta, la posibilidad de que pueda participar hoy del programa evocando a esta enorme figura. Doctor Lucho Zabaleta, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Daniel, un gusto estar en tu programa y a través de tu persona llegar a la gran audiencia. Este programa que ya es una tradición en Salta de radiofonía, ¿no? Gracias, usted es mi amigo, doctor, usted es mi querido amigo. Bueno, gracias Lucho, no, de verdad gracias por esto. Bueno, te queremos escuchar, doctor Lucho Zabaleta. Recordar la figura hoy, un día, ¿no? Como decíamos, un 1 de julio, Juan Domingo Perón, recién hablaba con dirigentes peronistas, pero también esta enorme figura, no solo del radicalismo, sino de la política argentina, como el doctor Leandro Alem. ¿Qué es Alem, no solo para el radicalismo, sino para la política de nuestro país, según tu mirada, Lucho? Bueno, yo primero quería decir que hoy es un día caro a los sentimientos, no solo de los hombres del Partido Justicialista, porque en aquel 1 de julio de 1974 falleció mientras transcurría su tercer presidencia Juan Domingo Perón. También este día, y por esas casualidades de la vida, es un día caro también para los radicales y creo que para los argentinos en su conjunto, porque allá en el año 1896 fallecía Leandro Alem, ¿no? Un hombre que marcó a fuego sus principios, un hombre que más allá de ser abogado, un estadista, un verdadero caudillo, era un hombre que había convivido mucho con el sufrimiento y no por casualidad era el hombre que cuando se dirigía a los desposeídos decía compañeros desposeídos. Lo que significa todo esto, era un hombre que realmente le había pasado mal, había tenido una niñez muy dura, su papá por haber sido seguidor de Rosas, cuando termina el predominio de Rosas, el perseguido es fusilado y su cuerpo colgado en una plaza, en Plaza Miserere. Y esto, él tenía 5 años cuando lo vio a su papá colgado en una represalia política realmente bárbara, ¿no? Era un hombre silencioso, un apasionado, un romántico de la política, y él decía que para vivir estérilmente, yo recordaba las palabras de Félix Luna, era preferible morir. Y nos marcó a los radicales, a todos los radicales, a lo que entendemos, a la doctrina de la Unión Cívica Radical como una forma de vida, nos marcó profundamente cuando dijo que se quiebre, pero que no se doble. Esto parece que hoy ha sido desconocido por muchos radicales que creen que se es radical no por la forma en que se vive, sino simplemente por estar asentado en un padrón que carece de toda validez. Era un hombre de la moral, un hombre del derecho, evidentemente, y se suicida un 1 de julio de 1896, porque decía que sus fuerzas estaban gastadas, que no podía sostener la montaña que venía, y no concebía en su visión el país que él veía venir, la república que él veía venir,
no era la que él soñaba, entonces se suicida. Realmente un hombre que marcó a todos los radicales era el tío de Hipólito Yrigoyen. Fue duro más de una ocasión con el propio Hipólito Yrigoyen, si bien ambos militaron juntos. Yrigoyen era menor que él, más de una vez tuvieron algunos altercados y más de alguna vez don Hipólito recibió alguna represalia también de este hombre que era el hombre que pensaba en una república grande, en las instituciones, en la pasión que le ponía a la política. Estaba evidentemente no solo en la idea de servir, sino también del compromiso ideológico. Lo que hoy, evidentemente, en la sociedad que nos toca vivir, podríamos decir que está con una ausencia muy marcada. Ahora, doctor, sí, yo le decía recién cuando hablaba con una dirigente del peronismo, ¿no? Decía, qué increíble del peronismo aquel, ¿no? De Perón, obviamente, y de aquel radicalismo de Leandro Alem, de Hipólito Yrigoyen, que vos hacías mención. Hoy, ¿qué hay de ese radicalismo, particularmente en Salta, Lucho? Y bueno, yo creo que hay en lo que tenemos idea de lo que fue eso, de lo que fueron esos grandes hombres. Casualmente Hipólito Yrigoyen tiene como fecha de fallecimiento el 3 de julio. Creo que queda en quienes conocemos la historia de estos grandes hombres de la patria. Tenemos una idea de lo que es la Unión Cívica Radical. Otros no, evidentemente no. Otros no tienen grandeza. Creen que la historia de la Unión Cívica Radical empieza cuando ellos llegan y terminan cuando se va. Esto no es así. El partido ha cumplido casi 130 años. Evidentemente es un partido que, si bien hoy no está en su mejor momento, los radicales tenemos muy en claro lo que significa ser radical, y esto se puede recomponer. Es un partido donde el testimonio de vida es lo que tiene que contar. Estos hombres, estos grandes hombres, intransigentes como él solo, Leandro Alem, capaz de llamar a la atención, era también capaz de alzarse en armas contra el régimen, como que en 2 oportunidades lo hizo, incluso en defensa de las instituciones de la patria. Mira la diferencia con los que hoy quieren hacer la revolución a través de las redes sociales. Cambio distinto. Ha cambiado mucho. Sí, evidentemente claro. No estoy diciendo que hay que ir a las armas, pero sí las conductas, esa intransigencia de esta gente, hoy no se la ve. Entendemos que el partido es un partido que, si bien no está en su mejor momento, como le decía recién, es un partido que se puede recuperar, es un partido que hoy está cerrado, es un partido que ha servido desde el poder formal y nada más que a unas cuantas personas que lucraron, podemos decir, políticamente para lograr algunos cargos. Y en desmedro de eso, el partido ha sufrido grandes consecuencias. Es un partido que hoy no tiene ningún comité abierto en la provincia, es un partido que su propia sede central está cerrada, y bueno, habrá que buscar la forma de cambiar esas circunstancias, y entiendo que se acercan los tiempos en que eso se puede hacer, porque está agotándose temporalmente un mandato que en las autoridades presentes nunca fue ejercido en aras del bien del partido. Ya está hecha prácticamente, no está hecha la convocatoria, pero sí ya se anunció formalmente que el año que viene, año 2021, más allá del tema del COVID-19 y lo demás, ya está fijado el proceso electoral, vamos a tener elecciones paso, al menos a nivel nacional. Habrá que ver si acá también se unificarán las elecciones, ya hay que empezar a hablar de ese tema. ¿Y cómo lo encuentra este proceso electoral que ya está acercándose, más allá, como digo, de la pandemia, doctor Zabaleta? ¿Cómo lo encuentra el radicalismo? El radicalismo en Salta lo encuentra en lo formal inexistente, en lo formal
no es atractivo para nadie en este momento. Estas autoridades han agotado el cupo de poder que el afiliado le ha dado y lo han agotado sin siquiera usarlo. Yo creo que lo peor que se puede hacer en política es que se agote el poder por no usarlo, por no ejercerlo puntualmente, ¿no? Y estas autoridades, las únicas veces que lo ejercieron fueron para provecho personal, para llegar a algún cargo. Después lo demás no existe. Entonces esto no puede ser atractivo para nadie. Por eso estamos pensando en la posibilidad de que los radicales que no compartimos esta metodología del partido podamos ir a encarar un proceso electoral interno para recuperar, para abrir el partido, para abonar a los radicales y bueno, que vuelva a ser una herramienta que no sea útil a los radicales nada más, sino fundamentalmente a la sociedad, que es la que siempre nos reclama cuando de restaurar, de controlar y de ejercer determinadas funciones en la sociedad se trata. Yo decía cuando presentaba, anunciaba la posibilidad de charlar contigo, Lucho, sin duda el doctor Lucho Sableto, un referente muy importante, respetado, por lo que nos acabas de decir. Hay una tarea que ya se está desarrollando, más allá de todo este tema de la pandemia y demás. Siempre has tenido contacto, todo en tiempo electoral y cuando no hay tiempo electoral y con la dirigencia de toda la provincia. ¿Qué escuchás? ¿Qué es lo que te dicen los radicales con los que tenés, como digo, contacto prácticamente siempre? Yo estuve 14 años sin ejercer ningún cargo político en el partido, ningún cargo partidario, que siempre ha sido lo que me ha gustado. Eso me ha servido para mirar de afuera cómo sufre el afiliado radical muchas veces, y especialmente de manera el del interior, ¿no? Y eso me ha llevado a mantener siempre un fluido diálogo con todos los radicales de la provincia. Por eso los conozco, por eso mi relación con ellos es muy natural. No necesitamos que exista la convocatoria de una elección interna para conversar. Nos vemos generalmente, nos comunicamos generalmente por otros medios cuando no nos podemos ver, como son las circunstancias que nos toca vivir. Mantenemos un fluido contacto de teléfono, de WhatsApp, y estamos siempre tratando de ayudarnos y de ser la persona a la que ellos pueden recurrir muchas veces del interior para buscar la solución de algún problema que muchas veces es muy, muy chiquito y que uno con muy poco esfuerzo puede dar una gran colaboración. Esto es lo que se ha perdido en la parte formal del partido. Antes nosotros teníamos siempre personas que estaban dispuestas a atender al correligionario que llegaba del interior, pero eso es imposible porque el partido está cerrado. Entonces lo hacemos de manera extrapartidaria, digamos, lo hacemos en este vínculo que tenemos los radicales, que sintonizamos en la necesidad de cambiar todo lo que viene ocurriendo. Qué bárbaro, ¿no? Qué increíble. Ahora, un comentario final, ¿no? Qué increíble. Aquellos que cuando el año pasado estábamos en pleno proceso electoral, el sector del radicalismo que vos encabezabas junto con otros dirigentes, hablaron así de frente, como hay que hacerlo, muy clarito, por arriba de la mesa, y proponían la posibilidad de sumarse en un frente político con el actual gobernador, por entonces candidato Gustavo Sáenz, los que las autoridades de la Unión Cívica Radical los querían expulsar, le decían traidores, lo querían echar del partido, y hoy muchos de esos dirigentes son más sancistas, digo yo, que el propio Pablo Outes, ¿no? Uno de los coordinadores de Gustavo Sáenz. ¿Qué pensás cuando vos ves esas actitudes, Lucho? Y la verdad que acá nos conocemos todos y hay algunas cosas que ya no me extrañan, ¿no? Evidentemente, como vos bien lo has reflejado, decían que éramos traidores, pero nosotros siempre hablamos de frente, ¿no? Y la verdad que la intención era llevar el partido a este frente, porque entendíamos que por acá iba a pasar la cosa, porque por acá se estaba cerca de la gente, ¿no? En el otro sector, ya sea donde estaba Llave o donde estaba Olmedo. Entonces nosotros le propusimos a ellos que vengan con nosotros, que vengan, que entremos como partido.
la verdad que no quisieron, especularon, dieron vuelta y terminaron arreglando con Olmedo. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es más descabellado de los dos temas que tratamos? El de haber ido con Gustavo Sáenz, que estaba donde estaba la gente apoyando, o haber llevado el partido a un tipo como es Olmedo, donde nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer desde el punto de vista político. Por eso cuando me preguntan por qué me fui con Sáenz, y nos fuimos a apoyar ese frente, porque entendíamos que era bueno hacerlo, era conveniente, no fuimos con una tabla, una tarifa, fuimos sinceramente de manera honesta a colaborar, y fundamentalmente porque el partido fue llevado a un lugar por los dirigentes actuales donde nosotros no podíamos estar, entonces era imposible seguir al partido. Y esto ha ocurrido en muchos lugares, no puede decir que Américo Oliendo, intendente de Cachi, ¿cuántas veces? No es radical. Que Manuel Sarabia de San Lorenzo, y nieto de Rengo Sarabia, claro. ¿Qué van a decir que no es radical? Claro. ¿Qué más prueba genética quieren? Exacto. No va a decir que tantos dirigentes del interior que han estado volcados a este lado no son radicales. No, han dado testimonio de vida de que son hombres de la Unión Cívica Radical. Es el partido que se equivocó, su dirigencia. Sin lugar a dudas que sí. Doctor Lucho Zabaleta, como siempre, un placer charlar contigo, lo seguiremos haciendo, por supuesto, así que gracias, porque siempre tenés un tiempito para charlar con nosotros acá en 7 PM y eso en verdad te lo agradezco. Te mando un fuerte abrazo, doctor, gracias como siempre. Para vos, y soy yo el agradecido por tu generosidad en permitirme hacer uso de estas palabras. Gracias. Un abrazo, doctor.